Bueno, vamos a empezar el taller, aunque previamente hemos querido invitar a Eduardo Gallego, que es una de las personas, de la gente que más sabe de temas del mundo maker de España. Él es fundador de Complubot, bueno, él mismo se presentará. Y qué mejor forma también de introducir este taller que contando con él. Es una persona bastante atareada, pero ha podido venir por fin. Y ahora os dejo con Eduardo. Casi que no necesito micrófono, creo. Vale. Sí, es que es por streaming, igual okay. necesitas. Vale, entonces sí necesito micrófono. ¿Sí? Bueno, aunque ustedes me oigan perfectamente. ¿Se oye bien? Sí. Con esta nueva configuración de espacio, de asientos y mesas, la mitad de ustedes van a tener la suerte de no verme. Es importante eso. Aunque desgraciadamente me van a oír todos. Como decía Luis, mi nombre es Eduardo Gallego. He trabajado durante una buena parte de mi vida profesional en el sector aeroespacial y desde hace 14 años fundamos Complubot, que a día de hoy es una empresa que se dedica a formar en el campo tecnológico y científico a niños y adultos, mayormente profesores. También somos desarrolladores de herramientas, hardware y software, siempre orientados hacia el mundo educativo. Y makers por excelencia, ¿no? Una cosa que he estado ahí al fondo sentado escuchando un poco las charlas previas y me han gustado todas mucho, pero me ha sorprendido algo, y es que se ha hablado muy poco, siendo generosos, por no decir nada, de IoT. Sí hemos visto que hemos hablado de machine to machine y cosas parecidas, pero de IoT, sinceramente, hemos escuchado muy poco. Y sé que en el mundo actual es muy interesante desde el punto de vista comercial plantarse una etiqueta, aunque no se llegue al nivel de esa etiqueta. Restaurante de alto nivel culinario, y es un McDonald's. Pues ese mismo ejemplo pasa con la tecnología. Hemos desarrollado un robot, y aquello es una batidora con accesorios. Entonces conviene un poco ajustar las etiquetas a lo que estamos haciendo, más que nada para que la gente no se despiste. Y que no nos pase como el año 2006, que hicimos una propuesta de desarrollo y el político de turno la desestimó porque pensaba que eso ya se había logrado, porque alguien había puesto la etiqueta correspondiente sin ser fiel al logro. Yo tampoco voy a hablar mucho de IoT, como todo el mundo iba a hablar de IoT, pues digo, pues yo no hablo de IoT, ¿no? Pero sí que vamos a lanzar algunos reflejos por ahí, pero sí es importante, y les voy a poner un símil que me acabo de fraguar en este mismo instante en mi cabeza. Pensar que el machine to machine, sistemas conectados unos con otros, es IoT, es tan preciso como pensar que un smartphone esencialmente es un móvil con una cámara de fotos. Es cierto, pero la potencialidad que tiene un smartphone es 10 elevado a eso. Pues la potencialidad que tiene el IoT es 10 elevado a lo que una comunicación machine to machine nos permite. Bueno, vamos a empezar un poco sobre estas cosas. Me han dicho que hablemos de los makers, que somos gente un poco extraña, pero bueno, esencialmente somos seres con una ambientación muy renacentista, ¿no? Nos gusta dedicarnos a un montón de cosas, somos muy plurales, no estamos tremendamente especializados. Y nos gusta aprender esencialmente de una forma constructivista, es decir, aprendemos de lo que hacemos. Y nos equivocamos mucho, pero también forma parte de nuestro proceso del aprendizaje. La esencia del movimiento maker, pues un poco parte de esta... ¿Hay un público que no puedo pasar? ¿Hay mejor? De esa necesidad que había a lo mejor hace 20, 30, 40, 50 años de poder hacer la tecnología cuando la tecnología era tremendamente cara. Es decir, los makers se hacían sus cosas porque resultaba más barato. Luego voy a preguntar sobre esto, ¿eh? Le digo a aquellos que no me atiendan. Justificante, por favor. Llama a Luis. Sí. Decía que había una connotación sobre todo económica, ¿no? Es decir, no podemos acceder a la tecnología
que nos venden, nos hacemos nosotros la tecnología. Algo así como lo que hace el IKEA ahora mismo, ¿no? Te vende todo para que tú lo hagas y así es más económica la historia. Una parte importante del movimiento maker es la capacidad que tenemos de compartir experiencias e ideas y generar un ecosistema de información y de desinformación, que también es un problema, porque hay gente que hace algo, le funciona y hace dogma de fe de aquello, y aquello conceptualmente está mal. Y de eso hay muchos ejemplos. Por lo tanto, ustedes pueden encontrar en Internet muchísimos ejemplos de cosas, de tutorials, que son auténticos, pues eso, que no. Y hay cosas que son realmente muy interesantes y están todas mezcladas y no disponemos de un filtro que nos permita separarlas. Eso es un problema. Este es el otro botón. Esencialmente, me he permitido hacer una clasificación entre dos tipos de makers, lo que hemos llamado makers generadores, makers que tienen, personas que tienen una formación tecnológica, ¿de acuerdo? Y que son capaces de desarrollar, yo qué sé, los desarrolladores de Arduino, pues evidentemente son gente capaz, que hizo un desarrollo interesante y muy bien elaborado. Y hay otro tipo de makers que los llamamos makers consumidores, que lo que hacen es utilizar esa tecnología para hacer nuevas aportaciones. Y es en ese campo justamente donde encaja lo que decíamos antes, de que la gente publica, porque es gratis, porque es fácil, cosas que funcionan de una forma muy inadecuada o muy ocasional. Si hago un pequeño de review en mi cabeza, cuando me empecé a interesar por este mundo de hacer las cosas por mí mismo, yo recuerdo cuando era pequeño y mi padre me llevaba al rastro de Madrid. ¿Son ustedes de Madrid, entiendo? Bien. Y comprábamos unas revistas que se llaman, además el título estaba en inglés, se llamaban Popular Mechanics, y aunque la edición era hispana, no sé, me parece que están editadas en Argentina, y una versión, digamos, en español de una revista inglesa, y te proponía unas auténticas fricadas inimaginables. O sea, móntese su propia central térmica a este nivel. Eran tremendamente complejas, para mí me resultaban inaccesibles, pero sí que de alguna forma alimentaba ese interés. Fijaros que esta revista empezó a publicarse en el año 1902 y a día de hoy sigue activa. En los años 70, los años 80, en España se popularizaron mucho los kits de electrónica que te permitían hacer aquellos cachivaches que eran muy caros, un amplificador de audio, cambiar el encendido del coche y poner un encendido electrónico al SEAT 600 o al 127. Y eran pequeños sistemas que uno mismo se montaba, no había por qué saber cómo funcionaban, simplemente había unas instrucciones, lo soldabas, lo enganchabas y aquello incluso llegaba a funcionar, ¿no? Luego un poco la legislación cambió y teníamos la obligación de tener un tipo de certificación, y este tipo de tendencia de montárselo usted mismo desapareció en las siguientes décadas. Para mí hay un punto de inflexión, y yo cuando vi aquello en el año 80 y muy poco, es el primer ordenador que yo veía que era accesible para comprarlo no por una gran corporación, se llama Junior Computer. ¿Alguno lo conocen? Estaba basado en un microprocesador de Rockwell 6502, el mismo que usaron para los Apple I o II, y el Apple III también usaba una versión, o para el VIC 20, para el Commodore 64 y para el micro BBC. No sé si están entendiendo alguno de los nombres y marcas que estoy refiriéndome. Los que tengamos canas seguramente igual sí, otros no. Y era algo fascinante, ¿no? Porque no solamente me permitía introducirme en el mundo de la programación, asústense ustedes, en ensamblador. Ensamblador 6502 es un ensamblador muy fácil, casi es un juego. Yo en vez de hacer sudokus, yo programo en ensamblador, es realmente sencillo. Pero además te permitió algo que a mí me fascinó mucho más, y es que te permitía conectar dispositivos y actuar. O sea, te podías hacer un programador de riego, que era así de grande, y costaba 10 veces más que el programador de riego que puedes comprar en la tienda, que en aquel momento pues era esencialmente un sistema de cuerda, ¿no? Pero era fascinante que con electrónica, con informática, podamos controlar en ese momento el mundo. Hacia los finales de los 80, primeros de los 90, la empresa Microchip, ¿les suena a ustedes la empresa Microchip? ¿A alguno les suena, verdad? Esencialmente hacían memorias, chips de memorias en aquella época, y tuvieron una suerte enorme, metieron un pelotazo, porque consiguieron incluir un pequeño microcontrolador en un hervidor de arroz. Aquí es poco habitual, pero en China hay un hervidor de arroz en cada esquina. O sea, tú te vas a un hotel en China o en Asia en general y tienes la cafetera y el hervidor de arroz. O sea, hay no sé cuántos millones
de hervidores de arroz. Y entonces eso le pegó un empuje económico muy grande a la empresa y empezaron a desarrollar pequeños microcontroladores con una estructura muy cuestionable y sistemas de desarrollo que ya no te valdían una cantidad desproporcionada de dinero, sino que eran tremendamente asequibles, incluso que te podías construir tú mismo. Eso generó un tsunami en el mundo de los makers, el mundo de la electrónica, el mundo de la programación a bajo nivel, tremendo, que hasta el día de hoy llega. Fijaros que los microcontroladores, estos son microcontroladores, no son microprocesadores. ¿Entienden ustedes la diferencia? Un microprocesador es lo que tenemos para hacer funcionar nuestro ordenador. Esencialmente tiene circuitos lógicos que nos ayudan a gestionar la memoria, hacer operaciones y demás. Un microcontrolador es un supraconjunto, es decir, dentro tiene un microprocesador y además tiene una serie de módulos que nos permiten hacer ciertas tareas normalmente relacionadas con el mundo exterior. Módulos de comunicaciones, módulos de adquisición de señales y cosas de ese estilo. Pues estos son microcontroladores, es decir, tienen su procesador, tienen su memoria y además sus módulos de entrada-salida. Fíjense ustedes que estas primeras versiones llevan ventanita, porque cuando programabas uno de estos necesitabas una pistola o una especie de pistola, porque yo tenía pistola en ese momento, un emisor de rayos ultravioleta para borrarlos. Es decir, lo que hacemos ahora de, uy, es descargado, no funciona, vuelvo a descargar, aquello pasaban 20 minutos entre una prueba y otra. Y el número de ciclos que podías hacer era bastante limitado. Bueno, en el año 2005 aparece Arduino. Es cierto que antes de Arduino ha habido otras muchas plataformas similares y no han tenido el éxito de Arduino, seguramente porque no fueron desarrolladas en el mismo momento, con los mismos principios, con las mismas ideas. El caso es que el que triunfa sin duda alguna ha sido Arduino, con un tándem muy interesante, software, programación en lenguaje C, que prácticamente no hace falta saber programar para programar con esto, un hardware, una pequeña controladora y un sistema modular de tarjetas enchufables con interfaces totalmente abiertos desde el punto de vista que yo me puedo fabricar mi propia electrónica para hacer combinar con mi proceso y hacer aplicaciones de medida, de control, de automatización de lo que yo quiera. Arduino es una plataforma en software abierto, claro es, y es una plataforma en hardware abierto. Estoy preguntando y no se atreven, ¿eh? Sí, ¿quién dice que sí? Tengo un rayo láser en la mano. ¿Quién ha dicho que sí? Usted es una plataforma de hardware abierto. Pues vamos a ver cómo este señor se equivoca. ¿Por qué no es una plataforma de hardware abierto? Sé que no es políticamente correcto decir esto. La placa Arduino, esencialmente, esta que tengo aquí, que es una Arduino 1, tiene una cantidad electrónica por aquí. Bueno, esta tiene alguna complejidad más, pero de una forma simplista. Tiene una electrónica muy interesante, hecha con componentes discretos, para que si tú le enchufas la alimentación a través del puerto USB o le enchufas con una alimentación externa, pues aquello no se fríe el ordenador y ese tipo de cosas, que está muy bien pensada y digamos que yo puedo ver el esquema y reproducir eso tal cual o hacerme otra inspirada en esa forma de trabajar. Pero llega el punto crítico, que es el microcontrolador. Este señor de aquí es fabricado exclusivamente por una empresa, Atmel, y es propietario. Y esa placa solamente funciona con ese y no puede funcionar con otro. ¿A que no parece muy hardware abierto? Es que no lo es. Es decir, en el momento que Atmel diga ya no fabrico ese microcontrolador, se acabó. Y las empresas de semiconductores hacen eso. O sea, incluso antes de definir un producto, definen un punto de inicio y un punto de final. Luego, si hay demanda, pues a lo mejor se le revende la patente a otros, la patente, o los derechos de explotación, a otra segunda marca que los vende, ¿no? Pero en principio, esa placa depende a nivel de hardware y a nivel de funcionamiento de un dispositivo propietario. Por lo tanto, me cuesta a mí llamar hardware abierto eso. Digamos que esencialmente una placa Arduino es un procesador. Es como la CPU que tienen ustedes, su ordenador, y dispone de una serie de entradas-salidas digitales o de entradas analógicas que nos permiten medir y actuar. También nos permite una serie de buses de comunicación que nos permiten comunicarnos con otros dispositivos siempre y cuando están a distancias centimétricas. Así, como son el bus I2C o como es el bus SPI. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es el Internet de las cosas? Pues aunque no nos guste, Internet de las cosas es la interconexión
de objetos cotidianos, de todos los objetos cotidianos que están a nuestro alrededor, de esos millones de objetos. El tema de Internet de las cosas es que es algo que muy probablemente no vamos a poder elegir. Recuerdo una presentación de... A mí no me interesa, decía antes, ¿no? la conexión de objetos cotidianos. Ya. Pero eso no lo vamos a elegir nosotros. Igual que no hemos elegido que existan los smartphones. Ya no nos encantan, ¿verdad? Simplemente nos lo van a imponer. De alguna manera. Evidentemente hay bastantes objetos cotidianos. No sé si alguna vez habéis contado todos los que hay en el mundo. Habéis tenido el ratito. Pero para identificar en una red todos esos, pues necesito protocolos como IPv6, porque salen de verdad unos cuantos. La parte interesante de Internet de las cosas no es exactamente el conectar el dispositivo, la cafetera, el secador, la iluminación y poder controlarlo. La parte interesante del Internet de las cosas es cómo eso va a modificar la vida y los hábitos de las personas. Y muchas veces va a convertir en imprescindibles cosas que ahora mismo nos parecen una absoluta memez, como ocurre con nuestros smartphones, ¿verdad? El problema que nos plantea, pues podríamos hilar mucho con los drones, ¿no? En el sentido de, si todo está conectado, todo es accesible, para lo bueno y para lo malo. Y con lo que hemos visto que se preocupaban por la seguridad algunos desarrolladores, imaginaros lo que puede ser que absolutamente todos los elementos que tengas en tu casa sean accesibles por otras personas. Y plantea un problema muy, muy, muy grande de seguridad. Afortunadamente, y hay una parte positiva, el Internet de las cosas no es viable. Que sí, que se lo estamos vendiendo, no es viable. No es viable porque los estándares de comunicaciones que tenemos ahora mismo, llámese Wi-Fi, llámese Bluetooth, no soportan ese nivel de conectividad. Ya veremos más adelante sobre ello. Están trabajando sobre una cosa que se llaman chirp networks, mi inglés es pésimo, disculpar, que es algo así como redes de chirridos o algo así, que se supone que son sistemas de comunicación de baja energía y que van a permitir, bueno, de alguna forma agrandar ese ecosistema donde entra Internet de las cosas, pero yo pienso que en forma alguna solucionarlo. ¿Cómo puedo de una forma maker adentrarme en ese Internet de las cosas, de una forma simplista? Bueno, hace unos años había sistemas donde tú tenías tu placa Arduino, me falta aquí pintar mi mundo físico, mis sensores, mis actuadores, lo que sea, y a través de la conexión USB que hacías con el ordenador, podías conectarte a algún servicio, Internet, este no es el caso porque este es más moderno, que te permitía publicar tus datos, tus medios. En ese sentido, yo recuerdo algún proyecto interesante. Por ejemplo, esto lo hacen chavales, evidentemente, chicos, estudiantes, que se hacen una estación meteorológica. Y con una placa Arduino, por poner un ejemplo, la conectan y muestran sus parámetros, sus valores meteorológicos. Y todo eso forma una especie de ecosistema, donde tú puedes, desde cualquier parte del planeta, ver la temperatura, la humedad, la velocidad del viento que hace en cualquier otro sitio. Tiene un interés educativo muy interesante. Otra forma de hacerlo es utilizando conectividad inalámbrica, con módulos Wi-Fi, como algo parecido a lo que vais a utilizar vosotros después en el taller, y esos módulos, aquí en este caso es una SIL que se conecta a la placa Arduino, que le proporciona esa Wi-Fi, o este módulo que es bastante interesante, que también proporciona Wi-Fi, incluso permite funcionar de forma autónoma porque tiene su propio procesador y nos proporciona esa conectividad a las aplicaciones y esa conectividad al mundo físico. Este ejemplo es muy chulo y es un ejemplo real. No sé si os acordáis del tsunami que hubo en Japón y la central nuclear de Fukushima. Yo no sé si tenéis algún amigo japonés. Nosotros afortunadamente hemos viajado por todo el mundo, hemos competido en robótica en todas partes. En Japón he estado 2 veces y tengo muchos amigos japoneses y además buenos amigos. Pero los japoneses son muy curiosos porque yo cuando ocurrió lo de Fukushima les pregunté ¿qué tal estáis? Porque tenía amigos que vivían realmente cerca de ahí. Y me decían, no, si aquí no pasa nada, si aquí todo está bien. Y es su forma cultural de decir las cosas, que nunca te van a decir la verdad en ese sentido. Entonces a unos cuantos se les ocurrió una idea. ¿Por qué no hacemos un mapa de radiación real de cómo están en Japón las cosas? Y usaron como plataforma una placa Arduino 1, y esta SIL, una SIL es una placa que se enchufa encima de la placa Arduino, te da esa funcionalidad adicional,
que no es más que un medidor Geiger de radiación. Lo curioso es que esta sigla además está desarrollada por una empresa española. Y con estos dos elementos y algunas de las herramientas que hemos visto antes, hicieron un mapa de radiación. Y se encontraron en una amplia zona con unos niveles de radiación realmente alarmantes. Cosa que no decía el gobierno japonés en ese momento. O sea, tuvo una utilidad interesante, ¿no? Simplemente unos cuantos, pues colaborativamente dieron esa información. Les voy a poner unos ejemplos que aparentemente no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, de hecho no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero que sí nos dan alguna pista. Esto que aparece aquí, esta foto, es probablemente el primer mando a distancia que se fabricó para una televisión. Mando a distancia sin cable, que anteriormente los había con cable. Es de la empresa Zenith, que ya no sé si existe, hacía radios y televisores en Estados Unidos. Y disponía de 4 botones, esencialmente, creo que podía subir, bajar el volumen y cambiar de canal. Era totalmente mecánico. Lo que tenía dentro eran unas barritas metálicas, y cada vez que dabas el botón era un martillete como si fuese un piano, que lo que hacía es hacer vibrar esta barrita y emitía un sonido en el límite de lo audible que la televisión recibía por un micrófono, lo interpretaba y ejecutaba el comando pertinente. Y esto pues funcionaba realmente bien. Tenía algunos efectos colaterales. Las embarazadas lo oían, porque parece que se les afina el oído cuando están embarazadas. Y además era xilófono compatible. Es decir, que tú te pones con el xilófono y con algunas, no con la fundamental, sino con los armónicos, eres capaz de cambiar el volumen, cambiar los canales. Es muy interesante. Y esto funcionaba muy bien siempre y cuando tu vecino no se comprase la misma tele, porque también cambiabas la del vecino. Quiere decir que a veces una solución, en este caso de comunicación inalámbrica, funciona en un determinado entorno y con unas determinadas características, pero que si la extendemos y generalizamos, se cae. Otro ejemplo en esta dirección es un ejemplo bastante real. La foto no corresponde porque no encontré la foto de la época. Yo desde hace muchos años vivo en Alcalá de Henares, porque es donde está Compluot, y en los años 70 había promociones que te ponen un cartel a 20 minutos de la Puerta del Sol. Y era verdad. Era verdad, tú te ibas con el coche, el que tuviese coche, ibas por la Nacional, que no había nadie, y tardabas 20 minutos de reloj. Y claro, pues miles de personas compraron su casa a 20 minutos de la Puerta del Sol. Esas miles de personas ahora tienen algún problema para llegar en 20 minutos a la Puerta del Sol. Insisto, lo que puede ser bueno para algunos, de forma generalizada, no siempre lo es. Así pues, tenemos que buscar soluciones que nos permitan esa conectividad del Internet de las cosas y que no tengan las patas cortas. Porque si hacemos toda la comunicación vía radio, señores, tiene un límite. Hay una cosa que se llama saturación del espectro radioeléctrico. Es que no caben todos. Que te saltarán protocolos que compriman, que expandan, que salten, pero no caben todos. Así pues, tenemos que ofrecer soluciones que sean capaces de romper estas barreras. Un ejemplo son las redes LiFi. ¿Las conocen ustedes? Sí, ¿no? No exactamente, porque tiene una componente un poco unidireccional. La idea es modular la iluminación, especialmente si es por LEDs, porque si es incandescente es muy difícil, para emitir de forma local. El ancho de banda que se consigue con esto es increíble. Yo lo he visto funcionar a 10 megabits. Los teóricos hablan de 500 y de 800. Tiene un problema y es que es un poco unidireccional. Porque, claro, la luz te manda, pero tú no tienes una forma fácil de comunicarte con la luz. Pero este tipo de cosas nos pueden abrir caminos a buscar soluciones que sí nos permitan esa integración de dispositivos. También juegan, esto es un poco más moderno, con sistemas de focalización, de tal forma que la propia luz puede direccionarse a una zona de la habitación o emitir de forma difusa, como haciendo un broadcasting para todos, ¿no? El alcance es corto, apenas 10 metros, pero esto es interesante, porque es una forma también de dotar de protección, por decirlo de alguna manera, de seguridad.
Tiene problemas, por ejemplo, yo sería un estorbo en una red Li-Fi ahora mismo. Yo me estoy moviendo por la sala, estoy creando sombras, estoy creando cortes, bueno, lo que es la Wi-Fi normal en este momento, ¿no? Pero sí es un problema que es intrínseco a esta tecnología. Los smartphones son unos serios candidatos a funcionar en este sentido. Es más, ya hay aplicaciones pseudo Li-Fi con los smartphones. Imagínense ustedes un hotel, o mejor un apartohotel, porque esos apartohoteles parece que son como más baratos, ¿verdad? Y llegas, está el de recepción y punto. Y entonces tú te has bajado una app concreta, que es la que gestiona el hotel, y a ti llegas a recepción o directamente por el sistema de reservas te han dado un código. Y ese código gestiona la app de forma que, modulando el flash, la luz, que es un LED blanco que tenemos en el móvil, podemos acceder a nuestra habitación. Incluso cuando entres en nuestra habitación se carga la configuración de iluminación, de climatización que tú hayas decidido. Si has pagado desayuno puedes acceder a la zona de desayuno. Eso es una realidad ahora mismo. Estamos utilizando el móvil para integrar determinados objetos y para poder comunicarlos entre sí. Y para echar unos cuantos a las personas a las calles, ¿no? Pero hay algo que pensar al respecto. Y es que, por poco que parezca que consume un dispositivo que te da conectividad a tu elemento físico, consume algo de energía. Hay por ahí empresas que auditan estas cosas que estiman que en el año 2020 habrá 26.000 millones de objetos conectados en la red. Gracias. Dice que va a terminar. No me queda muy poco. 26.000 millones de objetos conectados en la red. Si hacemos un balance energético muy conservador y pensando que cada objeto va a consumir muchísimo más, sencilla, nos salen algo así como 13.000 megavatios. O dicho de otra forma, necesitaríamos 13 centrales nucleares enteritas de las actuales para alimentar todos esos dispositivos que estén en la red. La pregunta es obvia: ¿merece la pena? A modo de conclusiones, sin duda alguna el Internet de las Cosas nos abre un escenario fascinante que ni nos lo imaginamos ahora. Y por favor, un escenario que va mucho más allá del machine to machine, de máquinas conectadas que hablan, que optimizan procesos. Eso no es Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es algo distinto. Es algo que va a cambiar nuestra forma de ver y de vivir. Tenemos la suerte de poder experimentar con plataformas de bajo coste, con plataformas de prototipado rápido, como Arduino, como Raspberry, como otras muchas, para poder, de alguna forma, modelar ese futuro. Y de forma muy económica. Hay legiones de personas trabajando en esta dirección. Sin duda alguna, las comunicaciones inalámbricas, tal como las conocemos ahora mismo, no va a ser la solución a este Internet de las Cosas. Tenemos que generar tecnologías nuevas. Y tenemos que ser conscientes. A no ser que queramos venderles la moto al Internet de las Cosas con las comunicaciones actuales y luego venderles la otra, la parte B, que es la que funciona. Bueno, a nivel económico puede ser interesante. Y en cualquier caso, yo me haría dos preguntas. La primera es que si energéticamente, tal y como va el planeta, esto tiene algún sentido, y si a nivel de seguridad, a nivel de intimidad o a nivel de qué vida quiero vivir yo, también tiene algún sentido. Muchas gracias.